Y cuando decimos chancho nos referimos al cerdo, ¿ya? Y la expresión irse al chancho es como excederse en algo. O la pasé chancho significa la pasé muy muy bien. Chancho tirado significa que no hay reglas, no hay normas. Y cada uno hace lo que quiere. Y cuando alguien pide demasiadas cosas, demasiado, y está pidiendo mucho, 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 se fue al chancho, o sea, está pidiendo demasiado. Todas estas son expresiones que solo se entienden en Chile, y solo un chileno las va a entender. Porque no sé por qué hablamos con tantos animales. Por ejemplo, para decir que realmente ya estoy cansado y no quiero seguir más, decimos, se me echó la yegua. ¿Ya? Muevan una yegua, ¿ya? Traten de mover cuando la yegua está ahí echada, cansada, y entonces los chilenos decimos, se nos echó la yegua. Solo un chileno. Cuando decimos que pasó algo bonito, extraordinario, que no lo esperaba, saltó la liebre, ¿ya? Entonces como son expresiones que solo los chilenos, que hablamos con muchos animales, los van a entender. Por ejemplo, otra expresión que también es, esta tampoco la van a entender y que tiene relación con el tema de hoy día, es guagua que no llora, no mama. ¿Qué significa eso? Si han estado con chilenos, la guagua es el bebé recién nacido. Entonces ahí van a comprender que el bebé que no llora no toma leche de su mamá, que es mamar. Guagua que no llora no mama. Y desde este último dicho podemos ir ahora al capítulo 7, versículo 7. ¿Ya? Dice, comienza el capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. O sea, como bebé que tiene hambre, lloren para que les den leche. ¿Ya? Y salen tres cosas que tienen que hacerse: pidan, busquen y llamen. Y la idea del llamar y se les abrirá es golpear la puerta. En inglés sería knock. ¿Ya? Entonces, pidan, pero no está así como diciendo ustedes deberían pedir, no, es una orden dada por el Señor. Pidan. O sea, yo generalmente cuando voy o iba al supermercado con mi hijo le decía, solo pueden pedir una cosa, pero pueden ser dos. Ya, vámonos. Ya no, si solo va a ser una cosa. Solo pueden gastar $1 y los taxes están incluidos. Solo $1 dije, incluidos los taxes. Pero papá, y podrían ser $3. Ya, vámonos. Ya, papá. $1. Cuando eran más niños. Yo no les puedo decir a mis hijos, pidan lo que quieran. Pidan, les estoy mandando que pidan. No les puedo decir. Ya lo tienen claro. Me pidan antes que yo les diga. Yo les tengo que poner límites a lo que pidan. Pidan. Pero acá el Señor está diciendo, pidan. Pidan como mandato. ¿Ya? Entonces cuando el Señor cuenta una historia sobre un fariseo y sobre un publicano que van al templo a orar, y el publicano dice, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres. Y este publicano no pide nada, se alaba a sí mismo. Para pedir uno tiene que saberse necesitado. Sin embargo, el fariseo se alaba a sí mismo, el publicano es el que pide. El publicano termina
pidiendo porque Él se sabe necesitado. Entonces, para pedir, uno tiene que asumirse necesitado. Y la aseveración que el Señor Jesucristo hace entonces con las personas, con los discípulos que están escuchando esto, les está diciendo, pidan. Acuérdense del contexto. El contexto es en el monte, los discípulos están cerca, el Señor Jesucristo se está dirigiendo a los discípulos, la gente está a lo lejos, pero particularmente el Señor, aunque hay diferentes visiones, yo entiendo por los primeros versículos que el Señor Jesucristo se dirige a los discípulos y a los discípulos les dice, pidan. Pero en ese contexto que le está diciendo, pidan, tienen que asumirse necesitados, porque el que no se asume necesitado, no pide. Los fariseos no se asumen necesitados. Entonces los fariseos se alaban a sí mismos y no necesito de Dios, ni de nada de lo que me puede ofrecer. Es una de las características de los ricos, no necesitan de Dios porque tienen dinero. Pero acuérdense cómo empieza la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los que se asumen necesitados son los bienaventurados. Los que se asumen, los que tienen hambre y sed de justicia, son los que piden. Y entonces, en el contexto de Mateo capítulo 5, es esto de pidan. Yo sé que tú tienes dificultades para perdonar por todo lo que tú has vivido. La has pasado mal. Eso no lo niego, ni los hechos pueden negar. Pero en ese contexto, el Señor te dice, perdona. Y tú le puedes decir al Señor, que no puedo. Entonces pide. ¿Qué pide? Pide sabiduría y el corazón perdonador para liberarte de lo que ha amargado tu vida. Yo sé que te cuesta amar a los enemigos. El contexto, acuérdense, es que no puedo amar a los enemigos. Entonces pide. No te amargues. No te hundas. Porque si estás asumiendo la necesidad que estás teniendo, pide conforme a esa necesidad. Y fíjate, uno tiene que estar leyendo pide, leyendo más atrás, desde el capítulo 5, y decir, sí, yo tengo hambre y sed de justicia. Disculpen, yo siempre voy a decir esto, porque tú siempre hablas de esto, porque estoy en esta situación. Este país me ha tratado tan mal, pero me ha tratado tan bien. Las dos cosas me ha tratado. Ya, pero voy a hablar solo de tratarme mal. Ok, tengo hambre y sed de justicia respecto a este país. A todo esto estaba pensando, ya no me siento tan orgulloso de ser chileno, a pesar del 7-0 a México. Perdón, hermano. Ya no me siento tan orgulloso de ser chileno, porque mi país me ha dado tantas razones para avergonzarme de sus gobiernos, de sus políticas, de sus decisiones, de su visión pro aborto, de su visión pro homosexual, de su visión pro pecado. Ya. ¿Y sabes qué el Señor me decía? La única razón de tu orgullo es que Dios es tu Dios, que tu nación es celestial, que tú eres ciudadano de los cielos. Ya, vuelvo al tema. Entonces, este hambre y sed de justicia, entendido como dice como righteousness, el anhelo de que la palabra de Dios se cumpla. Esa es la idea del hambre y sed de justicia. Que las promesas de Dios
se concreten en nuestras vidas. Si está ese anhelo, pídelo. Pídelo. No tiene que ver con tu tener tu mejor casa o tener tu casa propia, acá, o tener tu auto o mejor auto. No tiene que ver ni siquiera con los éxitos laborales, académicos. No tiene que ver con que tus hijos vayan a la universidad y sean grandes profesionales. No tiene que ver nada de eso. No tiene que ver con tu orgullo ni con tu gloria. Tiene que ver con la gloria del Señor. Imagínate, hermano. Y esto yo le decía, uno de mis hijos me decía, yo no quiero estudiar en la universidad, en el college. Y yo le decía, yo lo quiero es que quiera lo que el Señor quiere. Si el Señor quiere, bien. Si el Señor no quiere, bien. Pero sea lo que el Señor quiere. Porque si prospera, si le va bien y se aleja del Señor, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y puede armar su empresa y no haber estudiado, y armó su empresa y le fue bien, pero se alejó del Señor. Y uno dice, entonces, aún por tus hijos, no solamente que les vaya bien en la escuela, o después en el high school, o en el college, o en su trabajo, sino que prosperen en el Señor. Que amen al Señor, que lo busquen. Que mi anhelo, que tu anhelo sea que el Dios tuyo, el Dios mío, sea el Dios de ellos y que les sirvan. Pide, pide. Y te digo otra vez, pero pide. No sé cómo los niños que son persistentes, no sé si está esta expresión, catetes, que es lo mismo que persistente, insisten, y cuando no te encuentran, papá, y si eres cuando recién tuviste tu hijo y tienen 1 o 2 años y tú eras mamá y estabas en la casa y te fuiste al baño, no para hacer lo que generalmente se hace en el baño, sino para descansar, ¿ya? Porque el niño está, mamá, y llega al baño, mamá, y entra al baño y la mamá está así, de esa manera, persistente y dependiente. Esa es la idea. Pide y continúa. Pide, busquen. ¿Qué más persistente que un niño de 2 o 3 años? Me encanta tu nieta. Así con Dios. Así con el Señor. Esa sensación desesperante de la mamá primeriza o no tan primeriza. Por favor, déjame tranquilo. Así con Dios. Llévatelo un ratito para que yo descanse. Siempre me acuerdo cuando teníamos nuestro primer hijo, yo estaba así en la cama a las 2 de la mañana. Y mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo, Rodrigo? Le estoy sacando no sé cómo se dice acá, los gases. En Chile le decimos los chanchitos, otra vez chanchitos. Los chanchitos, porque era un chanchito. Así hacen los chanchitos. Y entonces, mi esposa me dice, ¿pero qué estás haciendo? Estoy sacando los chanchitos al Cristóbal. Pero si el Cristóbal lo tengo yo. Pidan, busquen, y como resultado de pedir se les dará. Busquen, y como resultado se encontrarán. Llamen, y como resultado se les abrirá.
pero no es para tu gloria, es para la gloria del Señor. ¿Por qué Dios quiere que hagamos, pidamos, llamemos? ¿Por qué tenemos que contar lo que nos pasa? No se trata de Él, porque Él ya sabe. Se trata de nosotros. A veces, tenemos que decir, sacar, contarle, no para que Él sepa, sino para que nosotros descansemos. Y no es decir, si Dios ya sabe. No. Decírselo. Y vuelvo al tema de, es que no puedo perdonar. Entonces pídele al Señor que active lo que ya tienes. ¿Qué es lo que ya tienes? ¿Tienes el perdón de Dios en tu vida? Sí. Entonces tienes el perdón para otros en tu vida. Y que solamente tiene que... A todo esto, el perdón es como una vasija que el Señor nos entrega, de la cual podemos recibir el perdón abundante del Señor en esa vasija. Pero también esa misma vasija irrompible que el Señor nos entregó se aplica a otros. El perdón que recibimos es el perdón que también podemos dar. ¿Ya? Así que no se me entrampe en la mentira del enemigo y que no puedo perdonar. No. A todo esto mi señora me está retando siempre que digo, voy a imitar lo que digo. Tú me dices no puedo perdonar, debes decir que no puedo perdonar. No me puedo decir no puedo perdonar, porque el Espíritu del Señor está en ti y lo puedes hacer, porque ya disfrutas del perdón de Dios. Entonces, si tú caes en el cuento de que no puedo, pide y se te dará. ¿Ya? Busca y encontrarás. Llama, toca y se te abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Dan ganas de darle una piedra a veces, pero no. O si le pide un pescado, le da una serpiente. Dan ganas de darle a la serpiente, pero no hacemos eso. Hijos, yo los amo, esto es solo broma. Es eso. Inclusive yo le enseñaría a matar serpientes o cómo hacerlo para protegerse. Si estuviéramos, bueno, si estamos en mi país, no era un lugar de serpientes, pero acá sí. Pero si le pide un pescado, no le damos una serpiente. Y aquí fíjense lo que dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos. Qué genial, qué bellísimo. Nosotros no somos perfectos. Nosotros caemos en la categoría de, para Dios, comparado con Dios, malo. Si ustedes que son malos, esto, por más que nos esforcemos, no seremos todos los buenos padres que podamos llegar a ser. Yo tengo en mi cabeza, en mi corazón, y ya me lo han dicho, que no he sido en algunas áreas un buen papá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y decir perdón. Y una de las cosas que hay que aprender respecto a los hijos es asumir que esas cosas van a suceder. Y uno humildemente decir, yo pequé, perdóname. Entonces, somos malos. Y a pesar de ser malos, damos buenas cosas. Imagínate entonces nuestro Dios. Y aquí llama, cuanto más su Padre, el Padre Celestial, el Papá del cielo, dará cosas buenas. Porque Él no es solamente tremendamente bueno, es absolutamente bueno. No es que sea un poquito bueno,
es completamente bueno. Y si Él es completamente bueno, ¿cómo no nos dará cosas buenas a los que le pidan? Fíjense lo que está diciendo. He de pedir cosas buenas, no las cosas malas. Ahí me recuerda en Santiago cuando habla sobre, sí, ustedes le están pidiendo a Dios y no reciben. Mejor lo vamos a leer. Es como si Santiago, capítulo 4, versículo 2. Tenía marcado. Dice, desean algo y no lo consiguen. Versículo 2. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Pedir para mi gloria. Pedir para mi gloria. Parece que Santiago hubiera escuchado, de hecho, hubiera sabido del sermón del monte y le dice, miren, tengo que aclarar algo. Es verdad que el Señor Jesús dijo, piden y van a recibir. Pero lo que ustedes están pidiendo no es bueno. Y lo que ustedes están pidiendo es para su gloria. Es para mirar con menosprecio y desprecio a los que no han recibido. Tan mal, no van a recibir. Versículo 11 nuevamente de Mateo 7. Pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. ¿A quién pedimos? Al Padre. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Fíjense, aquí tengo que aclarar algo. Confucio dijo, no hagas a los otros que tú no quieres que te hagan. Lo puso en negativo. Y cuando la gente escuchen ustedes que digan, bueno, Cristo dijo que no hagamos a los otros lo que no queremos que nos hagan. Eso no lo dijo Cristo. Lo que dijo Cristo fue en positivo. Hagan a los otros. No dijo no hagan. Dijo hagan. Es en términos de hacer cosas para los otros que a ustedes les gustaría que lo hicieran. Conversaba con Norma, ella trabaja en el aseo, y entonces, ¿cómo debiera hacer el aseo que hace Norma? ¿Cómo le gustaría que le hicieran el aseo? Que llegue a su casa y se encuentre el aseo impecable. Es una fantasía de tu vida. Pero eso es lo que le gustaría, que llegara a su casa y que no tuviera que hacer nada porque está todo limpio. Bueno, entonces, como es su trabajo hacer aseo, haga un buen aseo porque es lo que quiere. Interesante. Hacer al otro lo que te gustaría que hiciera. Esa es interesante la palabra también, esa es la norma. Es el estándar. Así que en todos traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Saben cómo me gustaría que ustedes me trataran? Bendiciones, hermano, qué bueno verlo. Entonces, ¿cómo he de tratarlo yo a ustedes? ¡Qué bendición! ¡Qué bueno verlo! A mí me gustaría que me trataran. ¿Cómo te gustaría que te trataran? Fíjate, el Señor no está diciendo de que te duelas porque no te trataron como te gustaría que te trataran. Ustedes no me saludaron, hermano.
Yo vine y ustedes no me saludaron. Ok, espérate. ¿Y qué te hubiera gustado que hicieran contigo? Que me saludaran, que me tomaran en cuenta. Entonces, el mandato es, entonces tú haz eso. Trata al otro como te gustaría que te trate. Y si tú quieres que contigo sean amables, entonces sea amable con el otro. Y si tú quieres, fíjate, y si tú quieres que te traten casi como el dueño de la casa, ¿ya? Entonces trata al otro como el dueño. Decimos en Chile el dueño del fundo. El fundo sería el rancho. El dueño del rancho, ¿cómo trataríamos al dueño del rancho? Así quiero que me traten, como el dueño del rancho. Bueno, entonces trata al otro como el dueño del rancho. ¿Cómo te gustaría? Hazlo así. Es que yo no puedo hacer eso. Entonces, pide, llama, toca la puerta. ¿Por qué? Porque si no puedes, es que lo otro puede hacerlo. Quiere pedir, Señor, fíjese, puede ser medio estúpido lo que voy a decir. Señor, permíteme tratar a los otros como me gustaría que me traten. No suena tan estúpido, suena bellísimo. Señor, que los demás hermanos me traten como con la dignidad que yo merezco, Señor. Eso no está mal. Trata a los otros como te gustaría que te traten. ¿Te gustaría ser perdonado? Perdona. ¿Te gustaría entonces? Hazlo. De hecho, y aquí el Señor Jesucristo es genial acá de nuevo. ¿Quieres un resumen de todo el Antiguo Testamento? ¿Tienes un resumen de todo lo que dice desde Génesis hasta el último libro, que son 39? ¿Quieres un resumen de esto? Trata a los otros como te gustaría que te trataran. Ahí tienes el resumen. Es que yo no sé mucho de la Biblia, que te enseño todo el resumen completo de todos los 39 libros, todo. Trata a los otros como te gustaría que te trataran. Oh, espectacular. Ahí tienes el resumen. Y fíjate lo que hizo Dios con nosotros. Nos trató a nosotros como le gustaría que lo trataran a él. Envió a su Hijo, se humilló el Hijo de Dios, fue a la cruz, murió por nuestros pecados y resucitó. Nos trató. Qué genial nuestro Dios. Nuestro Dios, dos cosas respecto a eso. Cuando nos pide algo, nos capacita para ese algo. Y cuando nos pide algo, es que Jesús ya lo hizo. Ese es tu Dios. La razón de nuestro Dios. Vamos a orar y Norma tiene que dar un anuncio. Ya. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú fuiste y has sido fiel en todo esto. Porque Jesús murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Esa es nuestra proclamación constante y desde donde construimos todo lo demás. Gracias porque en la muerte y la resurrección de Cristo están contenidas todas las promesas para tu pueblo, para nosotros, tus hijos. Y podemos confiar completamente que tú estás a nuestro, tú cuidas de nosotros, guardándonos en todo sentido. Gracias, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra de esta noche.
trae bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones, ánimo, consuelo, fortaleza. Y Señor, sobre todo, también te pedimos que por nuestros hijos, que te amen, que te busquen, que te anhelen. No importa la edad que tengan. Te pedimos, te pedimos, te pedimos y te pedimos por nuestros hijos. Y si están lejos de ti, que se reconcilien contigo, que vuelvan a ti. Te lo pedimos, Señor, y golpeamos y te buscamos por esto. Y que tu nombre sea glorificado en nuestras familias, en nuestras generaciones futuras. Que haya verdadera prosperidad en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.